La penúltima palabra. Ese programa de Radio Usal en el que 5 filósofos se creen que por poner música alegre suenan menos aburridos. No es broma, se lo creen de verdad. En Radio Usal es tiempo de filosofía. Comienza la penúltima palabra. Se lo acaba de decir Teseo, saben quiénes somos, saben de dónde venimos y a dónde vamos no lo sabemos ni nosotros, pero lo que sí sabemos son las preguntas que hoy queremos hacernos. Aunque, eso sí, la pregunta con la que iniciamos no es nuestra, sino del escritor y neuroeducador Francisco Mora, que en uno de sus maravillosos libros se pregunta lo siguiente. Bueno, pongamos antes un contexto, Sergio. Por cierto, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú, Andrés? Muy bien, déjame que siga interrumpiéndote. Venga. La pregunta que se hace sucede en un entorno muy concreto, que es el de un aula llena de alumnos atentos con un profesor que explica una determinada materia. Nos vale cualquier materia, nos vale cualquier entorno educativo. Bien, hecho este necesario contexto, nuestro escritor se pregunta, ¿qué hace que en ese aula todos los alumnos, sin excepción, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entrara por la puerta de la clase y se pasease por detrás de él? Su respuesta es clara. Aquello que despierta a la jirafa que no despierta el profesor es la curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. Lo que sobresale del entorno y es diferente enciende la emoción, abre las puertas de la atención y permite la creación del conocimiento. Así es. El problema es que cada vez más en nuestras universidades los alumnos y las alumnas mirarían menos a esa jirafa porque simplemente no están en el aula. Hace poco el diario El País publicaba un editorial llamado La universidad sin universitarios, ya que el absentismo es un problema creciente en la Universidad Española. ¿Por qué cada vez nos interesa menos ir a clase? ¿Qué responsabilidad tienen los docentes en todo esto? ¿Y el sistema en general? Hoy, en la penúltima palabra, aulas sin alumnos. Para hablar de ello, pues nos acompañan en la mesa pues unas personitas estupendas. Primero, Alexander, colaborador y copresentador de este programa. Bienvenido, una vez más. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Andrea Ocampo, pues contigo enterramos el hacha de guerra entre pedagogía y filosofía y te traemos como la única pedagoga a la que tenemos cariño en la faz de la tierra. Bienvenida. Muchas gracias, espero que siga siendo así y no salgamos de aquí discutidos. Y también a mi izquierda tenemos a Sayoa Alonso, que es alumna del máster de educación. Bienvenida, Sayoa. Muchas gracias. Pues con todo esto que acabamos de decir, nos preguntamos ¿dónde están nuestras jirafas en el aula? ¿Dónde está aquello que tiene que despertar la curiosidad de nuestros alumnos? En nuestro caso, la jirafa es claramente Andrés. De hecho, si Andrés fuese profesor sería una solución perfecta para el enigma. Pero bueno. Bueno, escuchemos a nuestros estudiantes de pedagogía. Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Qué es eso que nos despierta la curiosidad en las aulas y por qué nos cuesta tanto encontrarlo? Pues yo creo que sobre todo está en el docente, en lo que él haga, los métodos que emplee, cómo se exprese, su actitud. O sea, a todos nos ha pasado que una asignatura nos llama más la atención o menos en función del profesor. Una asignatura que nunca te había gustado, te toca un profesor nuevo y dices, madre mía, me encanta. O una asignatura que te lleva gustando toda la vida, cierto profesor dices, no me apetece ni ir a su clase aunque los contenidos me encantan. Absolutamente. Sí, yo opino muy parecido. En el caso universitario sí que es cierto que se lleva como tradicional la clase magistral de yo hago discurso y el alumno pues normalmente si quiere aprobar coge apuntes, es taquigráfico. Pero sí que es cierto que hay veces que alguna metodología, aunque sea mínima, cambia mucho la situación del aula. Esa jirafa puede ser que de repente esté hablando así, como que de repente me ponga así y entonces alguien que sabe que no está escuchando dice, ¿por qué oigo silencio? Son pequeñas cosas que también en el entorno universitario, como damos por hecho, que son personas ya con sus 18 o 20 años, que van a estar atentas porque les interesa, porque lo han elegido, se pierde un poco el foco de la atención. Es más, yo suelto el discurso y vosotros estáis interesados y lo doy por hecho.
Efectivamente, fíjate, habría Sergio hablando de la universidad sin universitarios, el absentismo. Tenemos que matizar alguna cosa para hablar de absentismo universitario. Sí. Tenemos que matizarla. Para empezar, no está claro que podamos hablar de absentismo porque tendría que ser una asistencia obligatoria para que haya alumnos que no van, ¿no? Sin embargo, es cierto que vemos en las aulas que en muchas carreras, y no solo en humanidades, también incluso yo tengo compañeros en medicina que deciden no ir a clase, lo cual a mí me inquieta un poco también. Sí, pero muchas veces tenemos menos de la mitad de los matriculados en el aula cuando estamos en una clase, y eso le quita valor a lo que sucede en el aula porque el alumno tiene la sensación de que puede aprobar sin asistir a clase porque lo que sucede en clase no tiene ningún valor. Por otro lado, también tenemos que matizar que esto es un problema que solo preocupa en parte, porque fíjate, nosotros que llevamos desde primero de carrera en representación estudiantil hemos estado en multitud de comisiones de docencia, de calidad, en juntas de facultad en las que se ha mencionado este problema, pero en las que nunca se ha querido tomar ninguna medida. Nosotros hemos hecho el ejercicio de preguntar a la unidad de calidad y al vicerrectorado de calidad de esta universidad si había algún tipo de preocupación por el absentismo, si había datos sobre el absentismo, sobre cuántos alumnos van a clase o no. ¿Y la respuesta? Y la respuesta, a día de hoy, pues no la tenemos. Llamamos por teléfono, nos dieron largas, enviamos un correo, no nos contestaron. A lo mejor nos contestan, lo diremos, por supuesto, si lo hacen. Pero eso es un problema que preocupa en parte. Sin embargo, los artículos que nos encontramos en periódicos y en distintos estudios también estatales, institucionales, dicen que hay una falta, un absentismo notable y que está relacionado más con peores resultados académicos. Pero claro, nadie se pone a tomar medidas en el asunto. ¿Cómo hacemos que lo que sucede en el aula se convierta en algo valioso? Pues yo creo que es eso, o sea, depende sobre todo del docente. Al fin y al cabo, toda una asignatura depende del docente, de cómo la planifique, de las actividades que haga, de los contenidos que imparta. Si nota que los alumnos ese día están muy cansados porque le toca dar clase a la 1 y han entrado a las 8, pues hacer otra cosa. A lo mejor tocaba una clase magistral y pura teoría, pero no, pues no, venga, vamos a hacer un debate, vamos a repasar lo que vimos el otro día, a ver si lo habéis entendido, o vamos a contraponer dos corrientes, cambiar, adaptarse. Le resulta llamativo. Claro, ¿qué sería de la religión sin el Mesías que la esparce entre los sin fieles? El profeta. Quizás es muy importante ese primer momento mesiánico en el que captar la atención y una persona pueda entender qué es lo valioso de aquello en lo que se va a aventurar a aprender. Sin embargo, también, Andrés, a mí me interesa mucho tu punto de vista, porque eres un buen alumno de filosofía y lo sacas todo con más o menos holgura. Sin embargo, también eres un alumno en la UNED, donde se presupone que, claro, los alumnos no van a ir al aula, entre otras cosas, porque no hay aulas. Las hay. Hay tutorías guionizadas que guían los profesores, ¿no? Hay exposiciones de los temas, pero son cosas mucho más breves y son sesiones en las que tú aportas tus dudas. Yo, claro, por ejemplo, no he asistido a ninguna en los 2 años que llevo en la universidad a distancia. Bueno, efectivamente. Y entonces, tú como alumno de ambas opciones, ¿no? De una universidad con presencialidad y una sin presencialidad, creo que cada vez, incluso en nuestra carrera, que se supone que tiene presencialidad, te decantas más por un modelo tipo UNED. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que a ti te suscita más interés de estar en tu casa aprendiendo autónomamente que ir a escuchar a un profesor a que te cuente conocimientos y te los explique? Mira qué buena pregunta. Fíjate, yo lo comparto con vosotros últimamente, hemos hablado de esto. Yo, pongamos por caso que yo para aprobar el examen tradicional, porque no nos vamos a salir del modelo del examen, faltaría más, para aprobar el examen tradicional, pongamos por caso que yo tengo que estudiar en mi casa 20 horas. Y que pase lo que pase en el aula, yo voy a tener que estudiar en mi casa 20 horas. Si yo voy a un aula, yo quiero que ese docente por lo menos haga que me suscite preguntas, que me haga preguntas y que a mí me apetezca, al llegar a casa, ponerme a estudiar esas 20 horas. Sergio siempre me dice, bueno, si la clase es buena, serán 15, no 20. Vale, claro, seguramente. Pero yo quiero que por lo menos llegar a casa y haberme hecho alguna pregunta. El problema es que, y voy a una facultad de filosofía, debería poder hacerme preguntas, pero yo salgo de clase muchas veces igual que he entrado, o más aburrido. Y yo soy suficientemente mayor. Mira, se lo escuchaba a Ramón Barrera el otro día, es un educador que en una conferencia que decía, joder, soy suficientemente mayor y suficientemente autónomo y suficientemente libre para aburrirme por mi cuenta, no necesito que nadie me aburra. Hombre, es una falta de respeto que alguien se atreva a aburrirme. Y muchas veces cuando las clases son la mera recitación de contenidos que no tiene ningún valor, porque los manuales está mejor escrito, todo lo que nos cuentan, no tiene atractivo ir. Y yo, fíjate, a veces estamos 3 personas en un aula, pero yo entiendo que todas esas personas que faltan, 3 personas en optativas, ¿no? Normalmente seremos 15, 25. Sigue faltando la mitad del alumnado matriculado
Pero yo entiendo que no vayan, y yo muchas veces, yo estoy yendo mucho menos a clase que en los primeros cursos de carrera este año, por ejemplo, porque yo voy y me siento absurdo, me siento aburrido, me siento, no sé, un ente pasivo. Pues fíjate, yo pondría además el acento en el efecto que tiene el absentismo, la ausencia de alumnos, en los alumnos que sí van. Porque en ocasiones las clases son muy aburridas y entonces los alumnos dejan de ir, pero a lo mejor llega un momento en el que la clase podría ser algo divertido. Pero cuando quieres hacer una clase divertida tienes 4 personas en el alumnado. ¿Cómo haces a lo mejor una actividad dialogada? Totalmente. ¿Cómo haces debates? ¿Cómo divides la clase en 2 y dices, tú vas a defender esto y tú lo contrario? Y vais a contraponer si resulta que hay a lo mejor más gente explicando arriba que en lo que es el encerado que abajo. Eso ha pasado en algunas clases. Hemos tenido exposiciones grupales y había más gente explicando en el encerado que asistiendo a la explicación. A lo mejor había 3 explicando y 2 sentados en el público. Sí, sí. Bueno, yo quiero rescatar el fenómeno ese de ir a clase, pero en el sentido de, es que hay clases que es literalmente el profesor contando su movida y tú vas más que nada porque nadie entiende esa movida y tienes que currarte tus propios apuntes. Tú tienes que ir a mecanografiar. Sí. Entonces yo me acuerdo, al hilo de ir a clase o no ir a clase y tus 20 horas haya pase lo que pase dentro del aula, yo me acuerdo que tenía una clase con un docente de la universidad, era teoría del conocimiento. Yo llegaba, todo el mundo decía, no entiendo nada. Yo llegaba, taquigrafiaba. Además, yo tengo el error de que siempre lo dejo todo para el último minuto. Pues yo igual estaba la noche de antes del examen leyendo mis propios apuntes, diciendo, esto tiene todo el sentido del mundo, este tío es un genio, Dios, madre mía, es que si tuviese más tiempo me pararía aquí, reflexionaría tal, buscaría no sé cuál. Pero claro, mi error es que lo estudio el día de antes, ¿no? Porque sí, hay más asignaturas y más cosas que hacer en la vida, pero ese es el error. Que yo iba porque sabía que no iba a conseguir otros apuntes, pero a la vez en realidad tenían sentido. Mira, os voy a contar una anécdota que me ha pasado viniendo para aquí. He pasado por delante de un bar y había una pizarra de estas que ponen en las puertas de los bares en la que ponía una frase que a mí, hoy que veníamos a hablar de absentismo, me ha destrozado por completo. Joder. ¿Sabéis qué ponía? Hay caldo. ¿Vale? Y yo digo... No, sí. Extraño, ¿eh? Sí, desarrolla. Es extraño, os lo desarrollo. Fíjate, yo me he hecho un montón de preguntas a raíz de esa pregunta, a raíz de ese eslogan, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo tiene que ser ese caldo para que lo único que promocionas del bar sea hay caldo? El resto de la pizarra vacía, ¿no? Pero hay caldo. Con el resto de cosas que hay en ese bar, que hay cocidos, que hay croquetas, que hay tortillas, ¿por qué promocionar ese caldo y no cualquier otra cosa? Me he hecho un montón de preguntas a raíz de ese eslogan. Y sigo pensando y digo, joder, ¿hace cuánto tiempo que no veo en una pizarra algo escrito por un profesor que me haga hacerme la más mísera pregunta, que me haga preguntarme algo, que me haga pensar, reflexionar por mí mismo? ¿Hace cuánto que no pasa eso? Y voy a una facultad de filosofía casi todos los días. Es que me indigna completamente. Y yo es lo que te digo. Yo creo que una clase en la que simplemente se reciten los contenidos que se van a preguntar en el examen no tiene ningún valor. Tenemos la oportunidad de estar con un especialista en la materia, en el caso de la universidad, de estar con alguien que puede aportar un valor, que aportar algo diferente a la clase, hacerla entretenida, hacer que te hagas preguntas, hacer que quieras saber algo más. Y sin embargo llegas ahí, te recitan los contenidos y te vas. Es que están mejor escritos en los manuales de la biblioteca. Bueno, y es que en ocasiones, por lo menos este es mi caso, cuando falto a clase, que suele ser porque hay otra cosa más importante que tengo que hacer en ese instante, a mí me da rabia no ir a clase porque no voy a coger apuntes. No porque a lo mejor me voy a perder esta reflexión súper, porque es que no la va a ver. O sea, Bueno. hay autores y contenidos, incluso profesores, que no dan pie a la reflexión. Entonces me resulta desagradable porque no voy a coger apuntes y voy a tener un vacío en mis apuntes ahí. Falta apuntes del día tal. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos cosas escritas en el guión y vamos a escuchar Ahí sí. este fragmento que hemos rescatado de la famosa serie Merlí. Según Aristóteles, sin amigos no se puede alcanzar la eudaimonía. ¿Eh? Eudaimonía, en griego, significa felicidad. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración, y eso conlleva frustraciones. Para Aristóteles, la felicidad no es un estado, es una actividad. Solo es al final de la vida cuando se puede decir si has sido feliz o no.
Y aprovechando que tenemos aquí a dos estudiantes de educación, por así decirlo, Sí. Yo quiero preguntaros si la calidad de una clase se reduce simplemente al carisma que pueda tener un profesor o no, si el único modelo es la clase magistral. Porque claro, escuchamos a Merlí, que es el típico profesor inspirador, pero no deja de salirse de un modelo bastante tradicional de clase, simplemente que es un tipo con mucho carácter, que de repente dice palabrotas o que pone ejemplos de la vida cotidiana. ¿La única esperanza que tenemos para que en el aula pase algo valioso es tener un profesor con carisma? ¿O hay maneras de dar esa clase y de hacer cosas distintas en el aula? Yo creo que hay maneras de hacer cosas distintas en el aula, pero también es importante lo que siempre se ha dicho, ¿no? El típico tópico de se necesita vocación para enseñar, como igual que se necesita pues vocación para estudiar filosofía. Entonces ya no es solo que tenga un carácter así como atractivo o rompedor que llame la atención, sino que en la misma clase tradicional magistral que hace Merlí ya tiene pequeñas rupturas de metodología tradicional. En la primera clase, en el primer capítulo de la serie, creo que habla de los peripatéticos, que eran los alumnos de Aristóteles, y directamente les dice, levantaos, les lleva a la cocina al instituto y ahí empieza la clase magistral. Mientras los alumnos están de pie, mirando cazuelas, pero ya hace que el entorno sea distinto, ya ha roto. Decir, por ejemplo, una palabrota en clase ya está rompiendo el discurso, ya les está sacando un poco y les está dando ese espacio de hemos respirado, ya, ahora podemos volver a hablar de Descartes, estamos hablando de Descartes. Son esas pequeñas cosas, y acercar el contenido filosófico a ejemplos cotidianos o de problemática adolescentes reales también es otra metodología que no cualquier profesor de secundaria saca a colación. Y es algo muy importante para que al propio alumno diga, ostras, igual esta persona que murió hace 10 siglos y pensó muchísimo, tiene cosas en común conmigo. Y eso es lo importante. Hace falta yo creo que explicarlo de una manera que se note que a ti te está gustando. Tú no vas a venderle algo a alguien que a ti no te guste. Y más si se nota en tu actitud que va. Es como si te vendo una colonia que en realidad a mí es que el olor no me llega, pero tú cómpratela, joder, pruébalo tú. No es lo mismo que te digo, tío, me he comprado una colonia, buah, es que te juro que salgo y me siento que me eleva en las nubes. Y a la gente le encanta, me dice, qué bien hueles, no sé qué, y me sube la autoestima. No es lo mismo como lo estoy vendiendo, ¿verdad? Yo creo que es un poco, el contenido de la clase tiene que ser así. Y Merlí lo hace muy bien en ese ejemplo. Sí, es eso. O sea, el carisma es fundamental en el sentido de la actitud que tenga el docente, que consiga llamar la atención de sus alumnos, que les interese, pero también lo que comentabas, la vocación. Cuando a un profesor se le nota que le encanta la materia que imparte, que le encantan los contenidos, hace que hasta tú le cojas amor a esa materia, aunque de primeras no te llamase. Lo ves más cercano, ves que de verdad se esfuerza porque lo entiendas, porque te resulte llamativo por demás. Y también lo de las metodologías, el cambiar, ser cercano con los alumnos. La típica distinción de el alumno está a este nivel y el profesor 5 por encima. Eso rompe muchísimo. Cuando eres, pues como Merlí, te acercas a los alumnos, te preocupas por sus necesidades, los haces cambiar de entorno, que reflexionen, que contrapongan los puntos de vista. Todo eso hace mucho en un aula. Por cerrar este bloque sobre absentismo, ¿qué es lo que más os preocupa de esta realidad? A lo mejor está bien que cada uno aprendamos por nuestra cuenta en casa. Yo creo que no, porque hay una quijotización de la sociedad, de estar solos en casa, locos, encerrados con los libros. Que no es nada nuevo. Que no es nada nuevo. Y nada particular de la Sí, educación, además. pero es el riesgo de tener una comunidad científica o una comunidad académica sin comunidad, porque no nos conocemos. Y Porque sin no... comunicación. Y sin comunicación, exacto, porque no hay lazos intersubjetivos, porque no hay debate, no hay conocimiento compartido, y al final los intermediarios de ese conocimiento acaban siendo intermediarios indeseables, que son pantallas, tecnologías, inteligencias artificiales. Entonces, brevemente, para terminar este bloque, ¿qué es lo que más os preocupa del absentismo? Pues en mi caso, la verdad que la vocación. Creo que lo de la vocación es un asunto fundamental y que yo tenía muy presente en la ESO y no lo he tenido en todos estos años de universidad, pero creo que la vocación efectivamente es fundamental, porque por ejemplo, incluso cuando hay contenidos que no quieres dar, hemos tenido el caso de muchos profesores que nos dicen, oh, ahora me toca dar a Heidegger, eso no me gusta nada. Por ejemplo, Domingo, cuando nos dio a Heidegger, que lo odia profundamente, se metía con Heidegger. Y yo es una cosa que Heidegger es un filósofo muy abstracto y muy poco fácil de entender. Si es que alguien ha logrado hacerlo. Entonces, claro, que venga un profesor y la manera de explicarlo sea criticándolo, igual es una manera mucho más cercana de... Porque cuando criticas algo, en el fondo, más o menos entiendes, si no lo que dice, por dónde va. Y quizás en ese sentido es una manera mucho más cercana de acercarse a esos autores que incluso aunque los contenidos no nos apasionen,
esa vocación nos hace querer que los alumnos lo entiendan y no decir, bueno, pues os voy a soltar el chapón y el que le guste bien y el que no... Genial. Yo creo que es interesante lo del absentismo, sobre todo después de una pandemia, ¿no? Porque en la pandemia se sacó mucho lo de las clases online, todo presencia online, digital, pero luego acabó la pandemia y se ha seguido con eso porque hay demanda. Entonces la pregunta es, o la reflexión que lanzo al aire, si no podemos cambiar la metodología tradicional universitaria, al menos vamos a fomentar, ya que sea, el contacto humano. Tú muchas veces vas a clases porque fulanito te ha dicho que va a ir a clase y te cae genial y dices, pues nos vamos a echar un pite, un café o algo. Entonces, si no podemos cambiar cómo los profesores van a dar sus clases, al menos podemos, no sé, incentivar o hacer pequeñas actividades que hagan que no te quedes en tu casa a leer un manual y puedas ir y en el descanso, pues, no sé, tengas contacto con tus compañeros, que en verdad eso siempre nos alegra. Sí, y yo creo que muchas veces después de la pandemia nos hemos dado cuenta que éramos capaces de buscarnos la vida por nosotros mismos y que realmente no necesitábamos ir a clase en muchas ocasiones, porque ahí no sucede nada valioso. Permitidme que avance, cambiamos de mesa, despedimos a nuestra invitada del Máster de Educación, Sayoa, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Y seguimos. He sido personalmente seleccionado por los científicos racistas italianos para poder demostraros hasta qué punto nuestra raza es superior. ¿Y por qué, pequeños? ¿He sido elegido por ellos? ¿Hace falta decirlo? ¿Habéis visto a alguien más guapo que yo? ¿Habéis visto jamás a alguien más guapo que yo? Justamente se ha hecho el silencio. Tenéis ante vosotros a alguien de la raza superior, aria, purísima, pequeños. Empecemos con una cosa que a algunos les parecerá sin importancia. La oreja. Aquí tenéis. Fijaos la perfección de esta oreja. El pabellón auricular izquierdo. Pues pasamos ahora a cuestiones más concretas y, cómo no, más interesantes. Lo que acaban de escuchar se corresponde con un fragmento de la película La vida es bella. En él, su protagonista se hace pasar por un inspector que acude a un colegio en representación del régimen fascista. Su intención no es otra que llamar la atención de una de las profesoras, como recordarán. No obstante, para mantener el papel se ve obligado a hacer una exposición delante de esos niños sobre por qué su raza es superior. En este momento empieza a subirse por las mesas, se quita parte de su ropa, enseña el ombligo y hace toda una serie de aspavientos que, sin comunicar apenas nada, logran captar la atención de toda la sala. Con todo ello, ya que estamos hablando de enseñanza, nosotros nos vemos obligados a preguntarnos qué relación hay entre saber y saber enseñar. ¿Es suficiente conocer un temario para saber transmitirlo? A la luz de lo que acabamos de comentar sobre profesores expertos en su materia y sin apenas alumnos en el aula, parece que la pregunta se responde sola. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos formando a nuestros profesores? Nos acompañan dos personas que yo creo que a lo mejor pueden darnos alguna luz sobre este tema. Tenemos a José Sarrión, profesor de Filosofía y director del Máster en Educación de Filosofía. Muchas gracias. Y tenemos frente a él a Jorge, alumno de dicho máster. Bien hallado, muchas gracias. Pues vamos allá. ¿Cómo se está formando a nuestros profesores? Bueno, mira, hay una cosa que me parece muy significativa. Para ser profesor en primaria o en infantil hay una carrera de 4 años de formación. Para ser profesor de instituto hay un máster de 1 año de formación, que seguramente mejorable y tal, pero es 1 año. Para ser profesor de universidad no hay absolutamente nada. Es decir, uno gana una plaza, tú presentas unos méritos y directamente te llama y dice, mire, usted empieza el 5 de septiembre a dar X asignatura. Y tú te lanzas completamente al ruedo. Es cierto que luego hay algunos cursos voluntarios, pequeños, tampoco es una cosa enorme, ¿no? Lo que hay. Entonces, es curioso que cuanto más uno sube en el sistema educativo, parece que hay menos preocupación por la formación del profesorado, ¿no? ¿Qué hacemos en el máster de secundaria en particular? Bueno, casi lo puede explicar Jorge mejor, que lo verá desde su lado, ¿no? de la barrera.
Bueno, pues claro, mi perspectiva es distinta porque soy alumno y en vez de profesor ahora soy alumno, ¿no? Y me están preparando para ser profesor. La formación es como 3 bloques, un primer módulo general donde damos asignaturas de educación puramente teóricas, sociología, psicología, pero bueno, pues de forma muy breve, ¿no? Nos dan un poco una idea general. Luego pasamos a ya la especialidad, ¿no? En nuestro caso filosofía, nos enseñan a ser profesores de filosofía, a cómo debemos de enseñar de forma concreta la asignatura de filosofía y finalmente las prácticas, que creo que es la parte donde más importante quizá, ¿no? Para una actividad que es fundamentalmente práctica, en la práctica con los alumnos, pues quizás donde más se desarrollen esas competencias que han de caracterizar al profesor. ¿Pero te sientes preparado? ¿Tú crees que te están preparando para ser docente? ¿O sientes que dentro de 1 o 2 años, cuando te enfrentes a ese aula, vas a estar con una mano delante y otra detrás? Hombre, pues es lo que comentaba, ¿no? Para una actividad práctica de estar con los alumnos, el conocimiento teórico pues sirve, pues bueno, para tener una idea general, pero probablemente de aquí a 1 o 2 años de lo que estudié en sociología no me acuerde de nada, ¿no? Entonces creo que aprender a algo práctico se aprende haciéndolo, y aprender a ser profesor, evidentemente, aprenderé cuando sea profesor. Lo que más destaco de la formación, sí que es cierto, es la traducción o la adaptación que se hace yo he estudiado 4 años filosofía, evidentemente la capacidad o el conocimiento para dar filosofía en segundo de bachillerato lo tengo. Lo que sí que es cierto que he recibido y me viene muy bien es la adaptación, ¿no? Es decir, yo ya he estudiado suficiente a Nietzsche y a Marx, lo que necesito ahora es que sepa cómo traducir y cómo adaptar ese contenido, esa vorágine de contenido a las necesidades específicas de un alumno de 17 años. Fíjate, hablaba tu compañera Sayoa de la vocación de un profesor, ¿no? Y desde luego quienes hoy os formáis para impartir clase en un instituto de secundaria, pues tenéis ciertas inquietudes por la docencia. Algunos hasta tendréis esa vocación. Pero algunos, sin embargo, nunca os convertiréis en profesores. Os limitaréis a ser meros entrenadores que preparan a su alumnado para resolver un modelo concreto de examen, para hacer un tipo concreto de comentario de texto, para hacer un problema concreto de matemáticas si cambiamos de disciplina. Entonces, ¿esto es algo que os preocupa? ¿Creéis que os están preparando para enseñar, para transmitir conocimiento, para educar? A mí es algo que me preocupa constantemente, y más viendo el panorama educativo. Es decir, nosotros como profesores de filosofía, de historia de la filosofía, fundamentalmente nuestra labor va a ser en bachillerato. ¿Cuál es el problema? Que mismamente la actividad filosófica, que es como hay una dicotomía, ¿no? Es decir, ¿qué enseñamos? ¿Filosofía, el pensamiento de otros filósofos, o enseñamos a filosofar? ¿Cuál es el problema? Que en un curso, en una asignatura como historia de la filosofía, en segundo de bachillerato, tenemos al final una EBAU. Entonces, eso es un modelo de examen, es decir, 4 preguntas, y muchas veces los alumnos que quieren sacar nota, lo que quieren no es aprender filosofía, es aprender cómo superar ese examen de la forma más satisfactoria posible. Entonces, cuando nosotros nos limitemos a formar buenas respuestas de la EBAU, a que ellos, los alumnos, sepan, cuando les pregunten la metafísica de Aristóteles, qué es, cuando les pregunten relacionar el pensamiento, establecerles esas relaciones, les vamos a enseñar no a filosofar, no a que reflexionen, no a desarrollar el pensamiento crítico, les estamos enseñando a entrenar para una prueba final y para que respondan ese examen de forma concreta, de la forma más satisfactoria posible. Sí, es un problema muy arraigado y muy presente en el sistema educativo actual. Todo se resume en cómo cumplir con la normativa. No lo sé, porque no lo sé a ciencia cierta, pero estoy casi segura que en la parte más educativa que tenéis del máster se resume en: la normativa dice esto, ¿cómo tenéis que planificar para hacer la normativa así? La filosofía la tenéis que encasillar así. Este autor le vais a dar porque no sé quién le considera importante, pero el de al lado ya ese no es tan relevante. Y no es así. Entiendo que obviamente en un curso académico, sea cuarto de la ESO, primero, segundo de bachiller, no puedes explicar lo que un docente sabe de 4 años de grado. Pero ¿por qué Aristóteles y Platón no los explican y luego de repente hay un salto que llega a Kant, pero no hay nadie más? No puede ser así. Tenemos que hacer eso, ayudarlos a reflexionar, y más en disciplinas como filosofía. O sea, la filosofía no es solo saber que Platón tenía la distinción del mundo de las ideas, tal. No, hay que ir más allá, hay que ayudarles a pensar, a reflexionar, que se pregunten por qué eso es importante, inculcarles ciertos valores de pensamiento crítico, de no conformarte con lo primero que te venga. Sí, mira, cuando os escucho, la verdad es que estáis diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y me cuesta ordenar todo lo que me gustaría comentar, ¿no?
Voy a empezar dando una opinión personal. Y efectivamente, yo soy coordinador del máster de secundaria en filosofía. Lo hacemos lo mejor que podemos, pero yo tengo que decir que mi opinión personal como ciudadano es muy crítica con este tipo de másters. Yo lo hablábamos antes, yo he estado encerrado en la universidad protestando contra el Plan Bolonia cuando empezó hace ya unos años. Tengo un artículo publicado en 2007 advirtiendo de lo que iba a ser Bolonia. Para empezar un máster de secundaria profesionalizante, lo primero es que tendría que ser gratuito. Lo segundo es que tendría que haber un número indefinido de plazas, porque estamos, sabéis que es muy difícil entrar, además de que es caro. Hacerlo en la USAL no es de lo más caro, pero no es barato tampoco. Pero es que además la gente que no entra se tiene que gastar 7.000, 10.000 euros en privadas que se están enriqueciendo ofreciendo este tipo de másters, ¿no? Luego hay un segundo problema. Como la ley obliga a que sea un máster universitario, los profesores somos en su mayoría profesores de universidad. Lo cual tiene una contradicción, porque yo he sido profesor de secundaria durante un tiempo limitado y algún compañero también, pero otros compañeros no han sido profesores de instituto. Entonces es realmente algo paradójico, ¿no? El antiguo CAP, el antiguo curso de aptitud pedagógica, que era más breve, solo lo daban fundamentalmente profesores de instituto, ¿no? Nosotros intentamos corregirlo un poco. Sí quiero decir que dentro de nuestras limitaciones estamos haciendo esfuerzos para intentar mejorarlo. Entonces este año, Jorge os puede contar, hemos traído a 8 profesores y profesoras de instituto a venir al aula a explicar cómo explican ellos. Hemos hecho una salida de campo, a hacer una visita a un instituto de la mano de su director para entender organización del centro dentro del centro. Hemos hecho una cosa muy bonita, ¿verdad? Vinieron 10 alumnos de instituto a hacer una sesión con Rosa Corchete, a hacer una sesión de preguntas y respuestas con nuestros estudiantes del máster. Además, les dejamos solos, nos fuimos Rosa y yo para que estuvieran cómodos y cómodas. Y dentro de 2 semanas hacemos una actividad, yo creo que va a ser muy bonita también. Vamos a hacer un concierto filosófico, porque hay 2 profesores de instituto que han creado un concierto de hora y pico en el que en clave humorística repasan todos los autores de historia de la filosofía de segundo bachillerato, todo de cachondeo. Hay una canción que es Platón intentando convencer a Aristóteles de que dirija la academia a cambio de aceptar su teoría de las ideas. Esto es humorístico, pero van a venir al máster precisamente a hacer el concierto. Es decir, intentamos buscar herramientas un poco distintas. Pero es verdad que tenemos los límites que tenemos, ¿no? Claro, pues además en ese concierto espero que esté la canción de la cumbia epistemológica de los Luthiers, ¿no? que la amamos profundamente en este programa. No la voy a poner, ¿eh? Vamos a dedicarle un programa específicamente a esa canción. Vale, ¿eh? Vamos a quedarnos con la porque ganas. tiene tela. Sí, bueno, yo haría hincapié en lo que has comentado. Bueno, esta actividad del concierto me parece estupenda y además es que en filosofía en concreto, y yo creo que también en cualquier carrera humanística, tenemos una complejidad extra, y es que quizá nuestra utilidad de cara a la sociedad no es tan evidente como la de otras carreras. Entonces tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores, ¿no?, para mostrarle a los muchachos por qué están estudiando el mundo sensible y el mundo de las ideas, y en qué, por ejemplo, ¿no?, y en qué les puede venir eso bien, y sobre todo le daría más peso a las asignaturas de valores éticos, que es una cosa que siempre se ha tenido como la alternativa a la religión. Que tócate luz. La alternativa a la religión, que sí, la religión te proporciona unos valores, pero unos concretos. Y sabemos todos a qué nos adscribimos cuando cogemos una asignatura de religión, ¿no? Entonces, todo ese tipo de asignaturas, poder darlas de esta forma tan didáctica, ¿no?, como este concierto filosófico que yo no sé si estaré invitado a ir, pero sí, vamos. Sí. Si me permitís, ya hago la publicidad entera. Hombre, claro. Sí, porque lo hacemos el 6 de marzo en abierto, lo vamos a hacer en el Salón de Actos del FES, donde hicisteis el especial de la Olimpiada. Ajá. Y lo vamos a abrir a toda la ciudad, además, ¿eh? Lo organizamos desde el máster en colaboración con el decanato de la facultad, pero lo vamos a hacer en el marco de las fiestas de la facultad, ¿vale? Para que sea un rollo festivo, que vaya todo el mundo y que lo podáis disfrutar. O sea que me encantará veros por ahí. Iremos, por supuesto. Y a raíz, retomando lo que decía un poco Sergio y también Andrea, de enseñar a filosofar, filosofía o el contenido de otros filósofos. Creo que también el contenido es una herramienta fundamental a tener en cuenta en la educación, y a mí me encantó, y seguramente la asignatura desde cuarto de la ESO hasta tercero de carrera, la mejor asignatura que he tenido de filosofía fue en cuarto de la ESO, porque el profesor dijo, como el cuarto de la ESO no tiene unos contenidos demasiado estrictos, lo voy a hacer como me apetece a mí. Y casi el total de la carrera
de la carrera, no, perdón, del curso, se basaba en hacernos pensar. Él, no, por ejemplo, nos explicó el determinismo. Claro, el determinismo, vaya coñazo, en verdad, que te expliquen el determinismo. Pero no nos lo explicó de una manera muy férrea, sino que nos dio una introducción de 20 minutos y estuvimos como otros 40 debatiéndolo. Y a lo mejor eso fueron una semana de clases de todos los alumnos reflexionando, pero ¿cómo es posible que yo no sea libre? Pero ¿cómo no voy a hacer, si yo quiero hacer cosas y las hago? Y este señor me dice que no. Y así fomentas un pensamiento crítico que junto a esos valores creo que también es lo fundamental que debe tener la educación en todos estos niveles más bajos. Y que además la educación en filosofía tiene un valor de convencimiento, sobre todo a lo mejor para personas que tienen una edad, pues qué sé yo, la ESO, ¿no? Y bachillerato, que todavía no tienes la conciencia formada, una conciencia crítica, a veces uno no la desarrolla nunca, claro. Pero a mí me pasaba cuando estudiaba filosofía en el instituto, que me explican a Platón, digo, Platón tiene razón. Me explican a Aristóteles y digo, no, es que me gusta más Aristóteles. Y según vas progresando dices, ¿con quién me quedo? A mí con Aristóteles y es una nunca inseguridad. ¿No te ha pasado nunca? Con Aristóteles, Vaya, no, fíjate. A mí me ocurre cuando doy clase. Es decir, cuando estoy explicando a Aristóteles me siento plenamente aristotélico. Y me pasa con todos, ¿eh? De hecho, en contemporánea sabéis que empiezo dando Fichte y durante mucho tiempo mis alumnos creían que yo era ficteano porque estaban convencidos de que realmente no lo soy, ¿no? Pero es verdad que esa identificación yo creo que muestra que un autor es poderoso, ¿verdad? Vamos a escuchar otro de los cachitos que tenemos en guión que pertenece a Jesús Maestro. Entonces, claro, yo veo realmente muy difícil la recuperación de las instituciones educativas para reconstruir un código común que haga posible, ya no digo la continuación del conocimiento, sino simplemente su preservación. Porque en realidad la educación científica, hablo de educación científica, educación filosófica, educación intelectual, lo único que genera es inadaptación social. Es decir, cuanta mayor sea la formación que tenga un ser humano, mayores son sus posibilidades de incomunicación pública, porque tendrán menos gente con la que tratar. De hecho, ya he dicho muchas veces que las personas inteligentes se comunican pero no dialogan. ¿Con quién van a dialogar? ¿Y para qué? La cuestión es ¿para qué? Lo que ocurre es que la mayor parte de la gente, sobre todo la gente que ha nacido en la década de 1990, ha sido educada en la convicción de que tiene que comunicar constantemente lo que hace y de que el ser es comunicarse, porque quien no se comunica no existe. Y claro, bajo ese imperativo resulta muy difícil vivir en silencio. Me interesa escuchar a nuestra pedagoga, que de filósofos vamos sobrados, sí, creo. Somos unos y en este fragmento pues dice cosas interesantes como que las personas inteligentes se comunican pero no dialogan, que la educación genera incomunicación social. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que mucho del problema viene de la normativa, porque intenta encasillarlo todo de una forma tan en compartimentos que no hace que los docentes se puedan relacionar entre ellos de, oye, este grupo creo que es un poco más paradito y vamos a intentar movilizarlo. En este grupo hay cada mente, cada pensador, vamos a intentar fomentarlo. Se tiende a la individualización, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto porque me lo he tenido que organizar así el 12 de agosto para ya un curso entero y ya a partir de ahí a ver qué sale, porque tampoco me puedo salir mucho. No puedo decir, pues eso, voy a coordinar una actividad, voy a hacer el concierto, voy a hacer una charla, porque no puedes salirte de ahí. Todo lo que tengas que hacer tiene que ser por la tarde y eso muchas veces a los alumnos que ya están quemados por el sistema dicen no quiero, o que tienen otros compromisos y les encantaría pero no pueden. Y una pregunta que habéis anotado, no sé, imagino que habrá sido Alex, que es así muy revolucionario, pero habéis anotado aquí en el guión si es posible que ser profesional de la filosofía contravenga los intereses de la filosofía. O sea, cada vez, cuanto más nos profesionalizamos en la filosofía en la academia, aportamos menos a la sociedad, cuestionamos menos, nos vamos a la abstracción y a hablar sobre cosas que a nadie le importan, pero nos olvidamos de por qué hacemos filosofía, ¿no creéis? Totalmente. Sí. Es importante... Bueno, perdón. No, que totalmente. Al final, ¿cuál es la esencia de la filosofía? No, enseñar a abstraer, ¿no? A no quedarnos con meras apariencias, ir buscando las esencias, eso que señalaban como inmutable, que está ahí siempre... Pero lo cierto es que cuanto más abstracto es el filósofo, más se aleja de la realidad social, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes, Hegel cuando escribió la fenomenología del espíritu y hablaba de ese espíritu absoluto que se desenvuelve de forma dialéctica,
pues no sé yo si un chaval de cuarto de la ESO va a ver eso aplicado a la realidad. Y realmente enseñar filosofía, parte del éxito, yo creo que consiste en traer esa filosofía, que es prácticamente muchas veces atemporal, a la realidad, ¿no? No enseñarles el dualismo platónico, sino quizás llevarle y hacer una analogía con qué es en el siglo XXI la caverna, qué es el mundo de las ideas y qué es esa escarpada subida hacia la idea de sol que nos ciega, ¿no? Es muy interesante todo esto. A ver, vamos a partir de una cosa. Cuando tú estás en un aula, en mi opinión, tú no eres profesionalmente un filósofo o una filósofa, eres un profesor de filosofía. Es muy importante, porque efectivamente cuando estás dentro del aula, y sobre todo en secundaria, tu tarea es enseñar, o es transmitir, o es hacer que ellos aprendan, ¿no? Otra cosa distinta es la investigación. Yo sí creo que la investigación abstracta es muy importante. Voy a tomar tu mismo ejemplo. Hablabas de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Ayer presentamos un libro sobre Antonio Gramsci, revolucionario italiano. La semana pasada. Perdón. El directo. Hablábamos de Gramsci, un revolucionario italiano, tan importante que Mussolini lo encarceló por su influencia política. Pues bien, Gramsci bebía de un autor que era Labriola, que estuvo traduciendo la fenomenología del espíritu al italiano. Lenin, el revolucionario ruso, se encierra un año a estudiar la lógica de Hegel, ¿no? Es decir, también me parece importante que reivindiquemos aquello que no tiene aparente utilidad al corto plazo, ¿verdad? Porque esa es la tarea del filósofo. Pero esto, como muy bien decía Jorge, esto es una cosa, y otra cosa es, efectivamente, el aula, ¿no? Luego, no sé si me permitís contar una historia cuando yo estuve de Erasmus, que me gusta contar. Adelante. Mirar, yo creo que un problema, hablabais de comunidad, de crear comunidad. Yo creo que no creamos comunidad, para empezar, porque no tenemos mucho tiempo. Es decir, estáis muy agobiados. Yo os veo muy agobiados, y los profesores también. Estamos todos muy agobiados. Yo hice un Erasmus en Copenhague, cuando tenía vuestra edad, y yo hice 60 créditos, ¿no? Que era el curso. Yo tenía 3 asignaturas para 60 créditos. 2 asignaturas de 15 créditos y una de 30. La de 30 era a nivel máster y esa no había clase, era solo investigar. Era como hacer un TFM, digamos, ¿no? Pero a lo bestia. Y las asignaturas de 15 créditos, ¿sois capaces de decirme cuántas horas de clase creéis que yo tenía en una asignatura de 15 créditos? 3. 3 horas a la semana. Lo sabes porque lo hemos hablado en el máster. Porque os lo he contado. Bien. A nosotros nos daban, al principio del curso, un compendio de textos que teníamos que leer semanalmente. En cada asignatura teníamos una sesión de 1:30 a la que había que llevar los textos leídos. Y el profesor o invitados lo que hacían era guiar la discusión. Recuerdo una asignatura que era la evolución de las humanidades en el siglo XX. Y cada semana venía un humanista, un lingüista, un antropólogo, un filósofo, un sociólogo, distintas cosas. Luego llegaba el examen. El examen era una pregunta para la cual te daban un mes para resolver. Y en ese mes tenías que demostrar que habías leído todos los textos de la asignatura y si lograbas responder la pregunta usando esos textos tenías un 5. Para pasar del 5 al 10 tenías que añadir lectura propia y reflexión. ¿Qué ocurría? Que la gente quedábamos espontáneamente en la cafetería o en la biblioteca para leer esas lecturas, porque eran muy difíciles. O sea, este era un sistema duro, ¿no creéis que esto era una cosa hippie que estábamos...? No, se trabajaba de narices. Yo no he aprendido tanta filosofía como aquel año. Entonces creo que hay que reflexionar también sobre el tipo de asignaturas, el tipo de carga, tanto exceso de exposiciones, quizá. Yo creo que estáis un poco sobrecargados. Y es muy importante hacer vida universitaria, que es lo que hacéis aquí en este programa, o hacer seminarios informales, o quedar para charlar, hacer cafés. Creo que es importante. También hay un problema en los contenidos, y lo dice Rafael Feito en un libro que tiene un título maravilloso, que es ¿qué hace una escuela como tú en un siglo como este? ¿No? Y él dice perfectamente que los contenidos son arbitrarios. ¿Por qué estudiamos un autor y no otro? Que los contenidos son incompletos, porque nunca llegamos a abarcarlo todo. Que son excesivos, porque ¿qué profesor en qué nivel educativo ha conseguido completar un temario? Además son jerarquizados. Son más importantes las matemáticas que la historia, por supuesto, y que la filosofía ya ni digamos, ¿no? Y son desfasados, porque no nos ocupamos del día de hoy. Y a mí eso me preocupa mucho. Pero otra cosa que me preocupa, ya que hablabas de esos cursos para profesores universitarios, para formar el profesorado, a pesar de que sean muchas veces anecdóticos,
Yo veo que tengo profesores en la universidad preocupados por el absentismo de los estudiantes, por tener muy pocos alumnos en el aula, pero que ellos mismos también son abstinentes y no van a esos cursos. Y me dicen porque es que no creen en esos cursos, porque claro, también la soberbia del filósofo muchas veces le lleva a pensar que simplemente por saber de algo lo sabe todo, y sabe de pedagogía, y sabe de psicología. ¿Por qué tiene tu alumno que creer en lo que tú le cuentas? Claro. Que eso es la pregunta que le podríamos hacer a ese profesor que no cree en los cursos. Claro, entonces es eso, vale, no tienes alumnos en clase, pero ¿qué esfuerzo estás haciendo por saber enseñar? ¿Cuántos años llevas leyendo el mismo PowerPoint? Y te contestará que la culpa es de los alumnos. No hará autocrítica. Yo soy un sabio, soy un erudito en este tema. Si los chavales de hoy en día no vienen porque no tienen el hambre y la sed de conocimiento que teníamos nosotros. Se ve que la humanidad es más tonta ahora. Hombre, los alumnos tenemos que hacer autocrítica también, ¿eh? Los alumnos tenemos que hacer autocrítica, pero sí que es cierto que al final si estás recitando unos contenidos creyéndote que eres más interesante, ya no que un manual, sino que YouTube, pues mira. O leyendo un PowerPoint que luego vas a subir a Studium, yo me lo puedo descargar y lo sé leer igual que tú directamente. Absolutamente. Sí, ese es el problema. A raíz de eso, de la autocrítica tal, en los profesores yo creo que al final lo que pasa es que los profesores que más autocrítica hacen de sí mismos son los que en verdad son los mejores. Son los que están súper preocupados por cómo llegar a los alumnos, cómo transmitir sus conocimientos, cómo hacer que se entretengan y yendo a cursos de formación. Y lo único que pasa es que ellos siguen esforzándose y ellos son los que de verdad un alumno dice me encanta ir a clase con este profesor. Pero luego los que no hacen nada de eso es a los que de verdad les haría falta. Al docente que dice, la asistencia, pues será problema suyo, es que los universitarios son muy irresponsables, les gusta la fiesta. A ese profesor es el que debería hacer autocrítica. Igual es lo que acabas de comentar. No, es que ese profesor lo que hace es leer el PowerPoint en clase y subirlo después. Pues para eso me quedo durmiendo o estoy en la cafetería hablando del profesor que sí que me gusta o teniendo una charla con él, una tutoría para indagar más en lo que me está contando. Yo muchas veces pienso sobre ello a raíz de la autocrítica. Hace poco teníamos una clase de Popper que decía que las comunidades científicas progresan precisamente porque están constantemente criticando sus teorías. Y en esa crítica de la teoría, pues, aceptada en un momento por un paradigma científico, es donde se progresa la ciencia. Independientemente de que esto sea verdad en la ciencia o no, pues lo que tú dices de los profesores, efectivamente es así. Los profesores que más críticas se hacen y que más se plantean cómo pueden mejorar sus resultados, efectivamente son los que mejor resultado tienen. Y yo muchas veces se lo cuento a Andrés y a Sergio, que son mis compañeros, y les digo, joder, es que este profesor, cuando ve que todos tenemos cara de querer morirnos, de cansados, que llevamos 10 minutos sin copiar porque no nos da para más. Porque te has perdido, ya no Yo sabes siempre pienso, ¿no le pasará algo por el cuerpo? No se le vendrá a la cabeza una idea de joder, igual estoy siendo muy abstracto, igual tengo que parar, quizá tengo que hacerles una pregunta. No sé, me parece que ni siquiera hay esa autocrítica dentro del propio aula con unas caras que te lo están diciendo todo. Yo es lo que te digo, llevo 3 años yendo todos los días a una facultad de filosofía y me ha generado más preguntas un cartel en el que ponía que había caldo. Y además para llevar, esto también lo ponía, que lo que escribe un profesor en la pizarra. Pero creo que ahí tenemos que hacer autocrítica. No puede ser que yo salga todas las mañanas de una facultad de filosofía aburrido, con hambre, sin ganas de hacer nada, sin ganas de seguir leyendo. Yo llego a mi casa y lo que quiero es darme una vuelta en bicicleta, no ponerme a leer filosofía. Esa es la historia. Sí, Jorge. No, pues que yo creo que la educación es una actividad puramente contextual. Es decir, igual que en una misma clase, no sé, da lo mismo, un alumno no tiene la misma energía un martes a las 10 de la mañana que un viernes a las 2 de la tarde, que está cansado de toda la semana y que a lo mejor está pensando en lo que va a hacer el finde, porque eso le pasa a los chavales de 18 y a los del máster también nos pasa en ocasiones, pero también va evolucionando a lo largo de los años, del tiempo, igual que va evolucionando la sociedad. Entonces sí que hay cierta necesidad de adaptación, ¿no? La realidad social de hace 40 años es distinta y como consecuencia la realidad educativa y los niños que impregnan las aulas también van a ser distintos y son fruto de otro contexto sociopolítico, filosófico y eso también requiere de cierta adaptación por parte del profesorado. La cuestión es que esa adaptación a veces se hace mal o se interpreta mal, ¿no? La adaptación a los nuevos tiempos, la tecnología, las pantallas, aquellos programas que teníamos educativos. Yo por lo menos me tocó en quinto de primaria el primer año, que era, no, ya no tenemos libros en papel, ahora tenemos el libro, pero en el ordenador, que es lo mismo, pero en una pantalla, ¿no? Por lo menos el peso no lo tienes que llevar a casa, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que es un mal progreso, podríamos decir. Totalmente. Pero bueno, eso lo tocaremos en el siguiente bloque, así que tenemos que despedir este bloque. Jorge García, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por venir con nosotros. We don't need no education. We don't need no thought
lost control. No dark side. Pues vamos a un último bloque que hemos titulado ingenuamente Construir sobre ruinas. Yo quiero empezar preguntándole a José Sarriona, a nuestro querido profesor, una cuestión. ¿Cómo recuerdas el mundo hace 20 años? Hace 20 años será, claro, pues 2004, ¿no? Sí. Bueno, pues estaba estudiando. Estabas estudiando la filosofía, carrera, básicamente. Efectivamente. Bueno, pues recuerdo una percepción de la universidad muy parecida a la que os estoy escuchando. Yo creo que esto que estáis diciendo podría ser una conversación que yo habría podido tener con mis amigos en la época, ¿no? Creo que la universidad ha cambiado y no siempre a mejor. Yo creo que estábamos menos controlados antes. Creo que antes de Bolonia había una universidad que tenía enormes problemas, no queréis que era perfecto, pero es cierto que yo creo que no había tanta sobrecarga de pequeñas actividades, lo cual nos permitía tener tiempo disponible que podías usar para leer, para hacer programas de radio o no, o para perder el tiempo. Cada uno sabrá lo que hace con su vida, ¿no? Pero creo que eso ha ido a peor. Mis padres estudiaron filosofía en los 70. En aquella época, la filosofía... Yo no digo que lo de antes fuera mejor, ni mucho menos en todo, pero en esto sí, porque para empezar la carrera tenía 5 años, no 4, con lo cual da tiempo a profundizar. En segundo lugar, las asignaturas eran anuales. Entonces, por ejemplo, el catedrático de metafísica, Mariano, ¿no? que falleció lamentablemente, pero uno de los grandes expertos de este país en metafísica, a mis padres les agarró y dijo: vamos a leer la crítica de la razón pura en clase, durante un curso académico. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Y ahí sí que aprendes. Y claro, ahora tenemos asignaturas donde hay que explicar a 20 autores en 6 créditos, corriendo a una velocidad tremenda, y es necesariamente superficial, ¿no? Creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Lo que yo contaba antes de Dinamarca, me parece importante pensar otras formas de enseñar filosofía. Sí, pero yo te hacía la pregunta porque si tuviéramos la oportunidad de hacer el experimento mental de que detrás de esta puerta del estudio se encontrase cualquiera de tus clases de la carrera, ¿crees que nosotros seríamos capaces de diferenciar que estamos hace 20 años? Quiero decir, ¿lo que pasa en el aula ha cambiado tanto como lo ha hecho el mundo en los últimos 20 años? Sin duda no. Sin duda, yo creo que no ha cambiado el estilo. También me gustaría decir algo a favor del profesorado, porque hay que decir que igual que vosotros estáis sobrecargados, y yo lo veo y lo denuncio, porque creo que es un error, los profesores también. El profesorado universitario vive en un estrés increíble. Nos consta. Para empezar, fijaos la perversión del lenguaje, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama formalmente a las clases dentro de nuestro horario? Se llama carga docente. Es decir, ya el lenguaje imprime, ¿verdad? Es decir, sí. Es una carga. En segundo lugar, ser buen profesor es algo que te hace a ti ser feliz, y yo cuando creo que da una buena clase llego a mi casa y digo, pues qué bien, ¿no? Pero no te cuenta para nada. Es decir, a ti, tú cuando te concursas a plazas, en tu currículum, lo que cuenta es el número de horas que tú has dado. Y si tú vas y te pones a leer el PowerPoint, o si tú te lo has trabajado e intentas ser amable y comunicador y tal, es exactamente igual a efectos de méritos, digamos. Es decir, nadie, para nuestra carrera no se cuenta, exactamente. Y luego es verdad que el profesor está muy sobrecargado. O sea, yo creo que los profes se preocupan de verdad, o por lo menos con los que yo hablo más, les preocupa todo lo que estáis transmitiendo, pero es cierto que la carga de burocracia, de gestión, de requerimientos que tenemos es gigantesca. Y pensad que tenéis profesores muy precarizados en muchos casos. Algunos profesores y profesoras que habéis tenido en la carrera han sido falsos asociados que cobran 600 euros al mes en contratos anuales. Es decir, que la Universidad Española en esto es vergonzosa. Otros contratos de 1.000 euros. Y el que ya se va estabilizando, un ayudante doctor, hablamos de un sueldo de 1.500, No quiero decir que esto sea lo único que hace a un buen profesor, pero creo que también tenemos que poner en valor que hay auténticos héroes y heroínas en nuestras aulas. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Estoy de acuerdo. Sí, ese es un problema que veo yo, que a la vez a los docentes se los sobrecarga, pero se los ignora en el sentido de
sí, venga, relléname este documento en el que me tienes que decir tu planificación, cómo lo vas a hacer y demás. Pero luego no hay una inspección real de cómo da un docente la clase. Sí, relléname formularios y yo si eso me los leo. No, métete en un aula, ve cómo da la clase, a ver si los alumnos se interesan, si se están durmiendo, si están haciendo cualquier otra cosa en el ordenador. Métete en un aula, analiza, valora, pero desde la propia práctica, desde la realidad, no desde lo que hay escrito en un papel, que ahí puede quedar muy bonito. Otra cosa es como luego sea. Yo tuve la ocasión hace un par de meses de charlar al final de un acto con la vicerrectora de calidad de esta universidad y le pregunté por qué las encuestas de calidad docente no preguntan nada que tenga que ver con la calidad docente, ¿no? Porque aunque sea tener un mínimo párrafo al final para que nosotros podamos escribir algo, ¿no? No es un problema suyo personal, no es un problema de esta universidad, es algo estatal y del sistema en general, pero sí me llama mucho la atención eso, porque al final no tenemos manera de evaluar la calidad de lo que pasa en el aula y no nos interesa. Una de las cosas que nos preguntan en las encuestas de calidad docente es si el docente nos da buena bibliografía. Perdona que te ponga como ejemplo, José, pero si a nosotros Sarrión no es capaz de darnos 2 manuales buenos sobre Fichte o sobre Marx, que son los autores que nos ha explicado, no es para ponerle un 1 en una encuesta de calidad docente, es para despedirlo después de 20 años estudiando el tema, ¿sabes? Entonces, hombre, yo creo que hay una tarea pendiente en cuanto a la preocupación que tenemos institucionalmente por la calidad de la docencia. Y por decirlo en términos más cercanos, literarios y filosóficos, en ese sentido, ¿quién vigila al vigilante? Claro, ese profesor que es el que vigila a los alumnos, ¿quién lo vigila? Porque la inspección, además tengo experiencia personal con ello, la inspección de educación es penosa. Es penosa, o sea, se mete en un caso de que un profesor, no sé, poco menos que vaya a las clases y les deje a los alumnos hacer combates de boxeo. Y que avisan que van a ir. Sí, o sea, yo recuerdo en los centros educativos así de educación inferior a la universitaria. No, es que decoradnos el cole o tened limpia la clase, que mañana viene el inspector. Eso no tendría que ser así, el inspector se tiene que plantar allí. Y si hay corruptelas y si hay suciedad, que se sepa. Claro, quizás no se tome acción. Quizás no sería súper interesante que pudiésemos los alumnos efectivamente evaluar al profesor, y aunque a lo mejor hay algunos un poco malos y sea como con los líderes políticos, ¿no? Valoración de los mejores líderes políticos, el mejor tiene un 5. Bueno, pero a lo mejor, aunque sean muy estrictos y haya alumnos un poco tal, te puede decir, joder, pues este profesor da muy bien las clases y es que la mejor nota que le han puesto es un 5. Es decir... Bueno, sí, pero realmente como las encuestas de calidad dicen tan poco sobre la calidad, tienen una tasa de respuesta inferior al 30%, entonces tampoco es una muestra representativa. Fíjate, nosotros, que algunos estamos en representación estudiantil, yo personalmente llevo 3 años en la comisión de calidad del título de grado en filosofía. Nunca se ha hablado de calidad docente, nunca se ha hablado de la calidad del título. Y hemos pasado una renovación de la acreditación el año pasado, pues porque damos unas horas de clase en otras, porque tenemos un porcentaje de, no sé, de éxito, de rendimiento, pero de calidad docente no se habla, no importa, y es la comisión de calidad. Sí. Lo que decís es tal cual, así, es decir, no hay profesión más vigilada que la del profesor universitario. O sea, tenemos sexenios que evalúan que produzcamos investigación y que además echarlo es 3 semanas echando papeles, Tenemos acreditaciones que tenemos que hacer para cada nivel. Hay efectivamente informes de seguimiento del grado de la SUCIL y la NEGA. Tenemos el programa Docentia, que se supone que evalúa cómo somos profesores, pero como tú decías perfectamente bien, efectivamente evalúa todo menos cómo dar las clases, porque lo que te miran es si has hecho cursos, si haces programaciones, una cosa de 30 páginas bizarrísima, ¿no? Y efectivamente hay algo que está fallando, y no hablo de la Universidad de Salamanca, o sea, esto es un problema de la Universidad Española y yo diría que europea, o sea, hay una tendencia, porque luego la USAL no lo hace tan mal, de verdad que yo creo que esta universidad modestamente hace las cosas bien y que hay un interés y un cariño, pero hay un problema estructural, sistémico con esto. Vamos a terminar, si queréis, con esto que hemos mencionado de la lista, ¿no? Vamos a citar las fuentes, porque Bob Pop todos los lunes hace en el Hoy por Hoy una lista de cosas de lo que sea. La última que yo he escuchado es de cosas que no entiende o que no le interesan, creo que era. Nosotros vamos a acabar con una lista de cosas que no entendemos del sistema educativo, no para desarrollarla, sino para que por lo menos seamos filosóficos y el oyente se quede con una reflexión que hacer en su casa. Yo, por ejemplo, voy a empezar diciendo que me preocupa que alguien piense que la mera recitación de los contenidos tiene algo que ver con enseñar. Pues yo no entiendo por qué se crea ese ambiente de competición entre docentes en el ámbito universitario, en el que los artículos y las publicaciones cuentan, y uno porque tenga más artículos que el otro, pues vale más, ¿no? No lo entiendo.
Sí, yo creo que otra queja es el por qué le queremos dar un nombre a todo. Lo encasillamos y tiene que ser de esta forma, con estas pautas, sin salirse de ahí. Lo que al final lo que hace es cortar la creatividad y la libertad de un docente. Otra queja en relación justo con esto es en la evaluación por competencias. Que no le veo ningún sentido, y que además crea la curva esta de que todas las notas se encasillan entre el 4 y el 7. ¿Cómo se llama esa curva? La campana de Gauss. La campana de Gauss. Me parece horroroso. Pues yo es que habéis dicho todo, vamos, yo estoy maravillado. Yo casi más que una queja, una propuesta puede ser. Muy bien. Que sigáis haciendo esto. Es decir, lo que más vais a sacar de la universidad es lo que vosotros organicéis en la universidad. La universidad es un campo de batalla, es un sitio para utilizar. Y cosas como este programa son el camino a seguir. La delegación, las charlas, eso es lo que tenéis que hacer. Porque de verdad que la clase es una parte muy importante de la uni, pero no es toda la universidad. Y lo importante es que aprovechéis espacios como este para crear vosotros. Ahí es donde vais a aprender. Pues cerramos la lista, ¿o queréis decir alguna más? Bueno, yo tengo aquí cosas, pero si le quieres... Damos una vuelta más. Venga, pues te ha quedado un buen alegato final, pero vamos a dar una vuelta más. Venga. Vamos allá. A mí me preocupa, lo he dicho antes, que la enseñanza se reduzca a memorizar una serie de contenidos arbitrarios, incompletos, excesivos, jerarquizados y desfasados a través de un docente que no tiene ni idea de cómo convertir eso en algo valioso. Pues yo no entiendo por qué la ley educativa la diseña todo tipo de personas menos expertos en educación, menos profesores y menos alumnos. No lo entiendo, y creo que es fruto del poco reconocimiento que tienen los docentes y los alumnos en esta sociedad. Sí, y a raíz de eso se genera mi queja, que es el lenguaje tan incomprensible que tiene la normativa educativa. O sea, yo estoy trabajando, pero en clase, con la normativa nacional y autonómica de primaria, de la ESO, y es que no hay quien la entienda. Te tienes que parar en cada párrafo a leerla media hora. Cada competencia te ocupa 4 renglones, está mezclando cosas. No hay forma de trabajar con ello. Vamos a tener cosas en común, pedagogos y filósofos. Sí. Yo como queja voy a rescatar algo que ya has dicho tú, Sarrión, que es que no se crea comunidad entre los alumnos. Eso, y así sí que yo hago autocrítica como alumno. Creo que, y en filosofía, fíjate que sí que nos pasamos apuntes, no lo pasan los veteranos. Hay bastante comunidad, pero aún así creo que debería haber más, que debería haber esos cafés que nos tomásemos todos para entender a Husserl, a ver si alguno sacásemos algo. Por favor, y pronto. Y ahí yo sí que hago crítica, y como tuve en una tutoría con un tal profesor, José Sarrión también, que me decía lo bonito del que tenía ante la universidad y que se ha perdido es sentarse a hablar, que ahí se produce también muchísimo conocimiento que no se ve. Venga, ahora sí, un alegato final. Pues nada, ya si me dejáis que me corte la coleta del todo, pues yo lo que quiero es que la universidad pública sea completamente gratuita a todos sus niveles. Y ya estoy, ya con esto. Pues perfecto. Y ya termino. Estoy convencido de que debería hacerlo además. Completamente convencido. Pues vámonos. Pues qué remedio, nos tendremos que despedir. Así que, Alexander, colaborador y responsable de las redes sociales, muchas gracias por sentarte otra vez con nosotros. A vosotros. Andrea, estudiante del grado en Pedagogía, muchas gracias por venir. José Sarrión, profesor del grado en Filosofía, gracias por estar con nosotros. Y a los 2 alumnos del máster de Educación en Filosofía, Jorge y Sayoa, gracias por compartir estos momentos tan estupendos con nosotros. Gracias también a Teseo Marlago por la voz en off, a nuestro técnico de sonido y a Andrés Maldonado. ¿Qué voy a decir de ti? ¿Qué vas a decir de mí? ¿Qué vas a decir? Pues nada, que nos vemos otro día seguramente. Pues venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el 12 de marzo a las 7 de la tarde. ¡Chao! Yo pensé que iba a entrar una jirafa por aquí también. Me lo han preparado. Oye, esto se queda en el programa, ¿eh? Sí, esto no lo cortamos. Está grabado, ¿eh? Sí.